Vamos a iniciar con nuestro comentario de la lección de escuela sabática y vamos a orar. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Esta mañana queremos iniciar con nuestro comentario de la lección de escuela sabática. Y rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a entenderlo, que tu Santo Espíritu nos ayude a aplicar también los principios a nuestro vivir diario. Que tú seas el que puedas hablar, dirigirnos, conducirnos en esta mañana. Ten piedad de tu pueblo, mi Dios. Y motívanos para buscar tu rostro constantemente. Siempre buscar tu rostro. Dirígenos entonces en el estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana nuestro estudio de la lección de escuela sabática lleva por título El proceso de inspiración. El proceso de inspiración. Ahora, el punto del proceso de la inspiración, mis amados hermanos, es de vital importancia por algunas razones. La primera tiene que ver porque Dios usa el medio Dios usa como medio el lenguaje que nosotros tenemos. Repito, el proceso de inspiración de la Biblia es sumamente importante porque Dios usa el lenguaje para revelarse, para revelar la voluntad humana, para revelar su voluntad al ser humano. Pero Dios usa el mismo medio, el mismo lenguaje que tiene el ser humano. Por lo tanto, la Biblia se puede escribir porque es dada al ser humano en un lenguaje meramente humano. Ahora, aunque la Biblia es el resultado de la verdad divina revelada mediante el Espíritu Santo, permítanme decirles a ustedes que quien cuida, que quien transmite toda la verdad de la Biblia que encontramos en ella es el Espíritu Santo. Todos los que de alguna forma escribieron fueron inspirados por Dios. Todos los que de alguna forma fueron inspirados, usados, tocados por Dios, fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Así que aquí hay un punto importante. Puesto que el Espíritu Santo transmite y protege el mensaje a través de instrumentos humanos, por eso es que nosotros podemos confiar en la Biblia. Por eso es que nosotros podemos confiar en la Biblia. Por ejemplo, debemos leer Génesis capítulo 3, versículo 14. En Génesis 3, el versículo 14 está en relación con Apocalipsis 12, 17. Y miren lo que dice aquí en Génesis capítulo 3, versículo 14. Observemos que aquí este texto está dado a cuando Adán y Eva han pecado, han fracasado. Y miren lo que dice aquí la Escritura. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. El versículo 14 y 15 de Génesis 3 está muy relacionado, demasiado relacionado con el texto de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Aquí Dios está diciéndole a Adán y Eva: mira, entre tu simiente y la de Satanás, o Satanás mismo, va a haber una guerra colosal. Satanás te va a odiar porque yo te amo. Satanás te va a perseguir porque yo te amo. Satanás te va a odiar porque yo mismo soy el que velo por ti.
Ahora, aquí hay entonces un asunto importante. Miren lo que dice Apocalipsis 12:17. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, oigan, ¿y cómo es que la Biblia, o cómo es que nosotros podemos confiar en la Biblia? ¿Por qué debemos confiar en la Biblia? Cuando nosotros leemos la unidad que hay en la Escritura, nosotros no nos queda más que decir, gracias Señor, muchas gracias, porque tú eres el que velas, el que cuidaste todo el proceso de la escritura de la Biblia. Entonces, Apocalipsis 12:17 dice así: entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Observemos, notemos cómo aquí hay una gran relación entre lo que escribe Moisés en Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15. Observemos que hay una gran relación entre lo que escribe Moisés y también entre lo que escribe Juan el discípulo amado en Apocalipsis 12:17. Dice que la guerra iba a ser real entre la simiente de la mujer y el enemigo de Dios. Así que aquí observamos que es el Espíritu Santo el que conservó, el que ayudó a mantener la unidad de la Escritura. Eso a mí me ayuda a tener mucha, pero mucha confianza. A mí me ayuda a tener demasiada confianza. Ahora, la pregunta que debemos analizar en esta mañana, que viene en nuestra lección de escuela sabática, es: ¿qué dicen los versículos sobre la inspiración? ¿Qué dicen los versículos sobre la inspiración bíblica? Segunda de Pedro 1:21, segunda de Timoteo 3:16 y 17 y también Deuteronomio 18:18. Ya observamos que la Biblia es válida para nosotros porque está en un lenguaje humano. Dios, para transmitir su voluntad, usa nuestro lenguaje, y a mí eso me gusta mucho. A mí me gusta eso porque el Espíritu Santo pone un mensaje tan divino, tan supremo, tan sublime, y lo coloca en vasos de barro, siendo nosotros tan sensibles, y sin embargo Dios se compadece de nosotros y nos da su mensaje de una manera que nosotros podamos entenderla. Repito, un mensaje tan sublime que Dios nos da, un mensaje extraordinario que Dios nos da, se nos permite, se nos concede que llegue hasta nosotros en un lenguaje que nosotros podamos entender. Y eso es sumamente extraordinario, eso es bonito, eso es lindo de parte de Dios, que se acuerda de nosotros, que se acuerda que nosotros necesitamos escuchar los mensajes de Dios. Entonces, Apocalipsis, segundo de Pedro, capítulo 1:21, dice así. Dice segundo de Pedro 1:21, estamos respondiendo la pregunta: ¿qué dicen estos versículos sobre la inspiración bíblica? Y segundo de Pedro capítulo 1, versículo 21 nos dice así: porque nunca, ayer yo hacía referencia a este texto, y a mí me gusta mucho este texto porque nos ayuda a entender que quien habla, que quien está preocupado por nosotros, más que nosotros mismos, es Dios. Y dice segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Qué alegría! Miren, por favor, observen bien este punto. Este punto es extraordinario, es bonito, es lindo. Y te voy a decir por qué. Es bonito, mis amados hermanos, porque la palabra de Dios vino a nosotros no porque nosotros sintiéramos, aunque la tenemos. Vino a nosotros no porque sintiéramos en sí mismo la necesidad de buscar a Dios. Vino a nosotros porque Dios se acuerda, porque Dios sabe que necesitamos de Él. Repito, aunque nosotros debiéramos
sentir la necesidad de Dios, en realidad, la inspiración llegó, o la palabra de Dios llegó a nosotros porque Dios nos buscó, porque el primero que decidió buscarnos fue Dios. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! Pero aquí nos dice que la profecía no vino por voluntad humana. No. Dice que los hombres hablaron siendo inspirados por Dios mismo. Los hombres hablaron siendo inspirados por Dios mismo. ¡Qué alegría es saber que tú y yo podemos confiar en este libro, porque no es la ocurrencia de un ser humano, porque no es una fábula, como dice 2 de Pedro 1:16, porque no es algo que alguien creyó haber escuchado, haber visto, haber leído. No, dice aquí la Escritura que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Entonces, mis amados hermanos, usted puede confiar en la Biblia. Entonces, mis amados hermanos, usted puede creer en lo que dice la palabra de Dios. Usted puede bendecir a Dios, porque lo que está escrito aquí es una tremenda bendición para nosotros. Ahora, el otro texto que encontramos aquí, que es 2 de Timoteo 3:16, nos asegura que toda la Escritura es inspirada por Dios. Aunque hay textos, como lo hemos dicho durante estos días, aunque hay textos que no nos gustan, hay textos que nosotros no queremos leer, que van contra lo que nosotros pensamos, que van en contra de lo que nosotros creemos. A veces, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y sobre todo, me gusta mucho Deuteronomio 18:18 porque hace referencia al profeta que vendría en el Nuevo Testamento. Aquí Moisés está diciendo, señores, muy pronto Dios les va a levantar un profeta. Y ese profeta, dijo Moisés, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Así que nuestro amigo Jesús, nuestro Salvador Jesucristo, llegaría en el Nuevo Testamento. Sí, y llegaría en el Nuevo Testamento para hablarnos palabras y palabras de vida. Qué lindo que el mismo Dios que inspiró, que estuvo al pendiente del proceso de la Escritura, es el mismo Dios que en el Nuevo Testamento se atrevió a llegar a visitarnos a nosotros, se atrevió a llegar a nuestro mundo corrompido para salvarnos, para buscarte, para darte una oportunidad de salvación. Ahora, si toda la Escritura es inspirada por Dios, deben ustedes saber que no todas las partes, toda la Escritura es inspirada por Dios, aunque no todas las partes sean igualmente inspiradoras. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, aunque no todas las partes sean igualmente inspiradoras para leer, ni necesariamente aplicables para nosotros hoy. Aunque toda la Escritura es inspirada por Dios, a veces no todo lo que encontramos allí es inspirador, pero aunque no todo es inspirador para nosotros, por nuestra propia forma de pensar, por nuestros prejuicios, por nuestros preconceptos, deben ustedes saber también que no todo lo que está allí escrito en la Biblia se aplica a nosotros. Como dice el comentario de nuestra lección, ¿qué partes no son aplicables a nosotros? Bueno, las partes que hablan sobre las fiestas hebreas, esas fueron inspiradas, aunque no es necesario que nosotros la observemos en la actualidad. Eso que está escrito allí, ¿Dios lo inspiró a Moisés? Sí, Dios lo inspiró a Moisés. Pero esas fiestas hebreas que están allí, pues no se aplican a nosotros, porque Jesucristo hacia el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento vino y cumplió todo lo que tenía que ver con el plan de salvación, y entonces se cumplió lo que estaba en símbolo, se convirtió en una realidad cuando Jesús vino a morir y resucitó por nosotros. Sin embargo, debemos aprender de toda la Biblia, incluso de aquellas partes que no son tan fáciles de leer ni entender, o que no son específicamente aplicables para nosotros hoy. Nosotros, aunque hay muchas cosas en la Biblia que no se aplican para nuestra actualidad, sí debiéramos estudiarlas, sí debiéramos repasar para conocer el contexto en el que se escribieron todas las cosas.
Ahora, deben saber algo más que está escrito allí en nuestra lección de escuela sabática, en el comentario. Dice, además, no todo lo que está en la Biblia fue revelado en forma directa o sobrenatural. No, no todo lo que está allí escrito. Y eso es importante porque me gusta cómo Dios, quien fue el que dirigió todo el proceso, la Biblia fue escrita en un proceso de 1500 años. La Biblia fue escrita en un proceso de 1500 años. ¿Sabes qué significa eso? Que la escribieron, como ya hemos visto, la escribieron diferentes hombres, diferentes personas, y sin embargo, quien coordinó todo fue el Espíritu Santo. Qué alegría, mis amados hermanos, me da saber que el que dirigió toda la inspiración fue nuestro mejor amigo, Cristo Jesús, a través de la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, aunque ya dijimos, estamos diciendo aquí, que no todos los autores fueron inspirados de manera sobrenatural o directa, muchos de ellos, o algunos de ellos, investigaron cuidadosamente las cosas y usaron documentos existentes para que la escritura llegara hasta nuestros días. ¿Qué autores investigaron diligentemente? Bueno, Josué 10:13 nos menciona que tuvo que investigar, y Lucas 1:1 al 3 nos dice que Lucas tuvo que investigar diligentemente para escribirle a Teófilo todo lo que había acontecido, lo que había ocurrido ¿con quién? Con el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, cuando nosotros vamos al libro de Hechos, también vemos y observamos que es Lucas, aunque no está siendo inspirado de manera directa o sobrenatural, que él se esfuerza demasiado para tratar de llevar la historia, la historia de los discípulos para que llegue hasta nosotros. Y qué lindo, qué interesante es, mis amados hermanos, que como dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esta es la razón por la que Pablo declara que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Todo lo que fue escrito antes para nuestra enseñanza se escribieron. Como dice Romanos 15:4 en la parte final, para que a través de la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Y, mis amados hermanos, Elena de White dice en El conflicto de los siglos, página 9, dice así: la Biblia señala a Dios como autor de ella. Sin embargo, repito, la Biblia señala a Dios como autor de ella. Sin embargo, fue escrita por manos humanas. Y la diversidad de estilo de sus diferentes libros nos muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios. Aún así, están expresadas en palabras de los hombres. Elena de White aquí nos está diciendo que es Dios el autor de las Escrituras. Sin embargo, fue escrita por manos humanas. Y cada autor, cada escritor tuvo su propio estilo para dejarnos el mejor legado que Dios pudo dejarle al ser humano, que es las Sagradas Escrituras. Y como bien dice en la parte final, las verdades reveladas son tan inspiradas por Dios, aún así, aunque son inspiradas por Dios, están expresadas en palabras de hombres. Qué precioso mensaje nos ha dejado Dios a través de la Biblia. Como lo dije al principio, un mensaje tan sublime, un mensaje tan extraordinario, le fue dado a vasos de barro. Un mensaje tan sublime, tan extraordinario, le llegó a seres humanos tan falibles, tan sensibles, que fueron conducidos a lo largo de la historia para poder escribir la palabra de Dios. Y como dice la sección final de nuestra lección, aunque hay diversos eruditos bíblicos, son eruditos bíblicos,
no de nuestra iglesia, por supuesto, que niegan la autoridad divina de muchas partes de la Biblia y niegan, por ejemplo, la creación, el éxodo y la resurrección. Aunque ellos niegan todo eso, mis amados hermanos, ¿por qué es primordial que no les abramos la puerta a esas enseñanzas ni siquiera un poco? ¿Por qué? ¿Por qué ni siquiera debiéramos abrirle un poco la puerta a esas creencias? De hecho, mis amados hermanos, por eso el día de ayer yo les comentaba de esas tres personas que se oponen a lo que está escrito allí en la palabra de Dios y también que va en contra de lo que nosotros hemos creído como iglesia adventista a nivel mundial. Por eso yo les digo a ustedes, si usted no tiene nada que andar escuchando de los hombres que yo mencioné el día de ayer, pues ni siquiera por curiosidad lo escuche. Nosotros, quienes a veces estudiamos lo que otras personas escriben, predican, lo hacemos para estar actualizados con lo que otros hombres están comentando o están hablando en contra de la palabra de Dios o en contra de la iglesia de Dios. Nosotros los escuchamos porque tenemos que saber qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos opinan. Pero mis amados hermanos, nosotros o ustedes, mejor si no se meten a curiosear en cosas que finalmente los pueden dañar y pueden irse tras las enseñanzas falsas que esos hombres, usando incluso la Biblia, que esos hombres usan la Biblia para torcer la palabra de Dios y tienen muchísimos, yo diría demasiados seguidores y que pues finalmente los han ido llevando hacia la decadencia espiritual. Por eso, mis amados hermanos, ustedes y yo mantengámonos estudiando un libro seguro, la palabra de Dios. Y aunque hay muchas cosas que nosotros no entendemos, algo sí es cierto. Yo sé en quién he creído, como dijo el gran Job. Yo sé en quién he creído. Que también tú decidas mantenerte firme y fiel hasta que Cristo venga por segunda vez, siendo dirigido por su Espíritu Santo a través de la palabra que nos dejó escrita hace ya varios años. Es momento que oremos a nuestro Dios y le agradezcamos por su don maravilloso de la Escritura. Vamos a orar. Señor, gracias porque dejaste tu palabra escrita. Gracias porque nos concedes la oportunidad de hablar a nuestros corazones. Ayúdanos a cuidarnos. Ayúdanos a cuidar nuestro crecimiento espiritual. Y ayúdanos a ansiar la lectura de tu palabra. Protege a tus hijos de las curiosidades por investigar más en los lugares y con las personas equivocadas sobre profecía. Mejor ayúdalos a que corran a tu palabra, a que corran al espíritu de profecía, para que allí confíen en lo que está escrito únicamente en tu palabra. Y Dios, oro de manera especial porque te agradezco primero porque tú sigues cuidando a nuestro país de México del contagio del COVID-19. Sigue mitigando, Señor, por favor, este contagio. Sigue protegiéndolo, sigue protegiendo a nuestro país. A los hermanos, a los amigos, a la familia que sale todos los días a trabajar. Protégelos, Señor. Cuídalos del contagio. Y también sigue acordándote de nosotros para nuestro sustento diario, que lo tengamos en nuestros hogares por tu gracia y por tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que mi Dios los bendiga en esta mañana, que la pasen muy bien. Nos vemos a las 7 de la noche aquí mismo, en Facebook. Hasta pronto.